en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Shalom, shalom, Israel Casa Integral, en este segundo día de tiempo de celebración. Yag Sameach Hanukkah a todos en las naciones. Feliz tiempo de Hanukkah. En este segundo día tenemos temas por abordar, temas que quedaron como llamando en nuestro corazón, porque el día de ayer estuvo muy interesante. Nuestros pastores Pili, Roberto y Camilito estuvieron ahí en esa apertura de Shabbat, llamándonos de parte del Eterno, sí, haciéndonos énfasis en muchos temas importantes, y la participación de nuestros pastores Sarmiento nos dejaron sin duda alguna con más sed, con más ganas de saber mucho más acerca de Hanukkah. Este tiempo de celebración Hanukkah para nosotros en lo personal ha sido algo hermoso. Nosotros sí lo hemos celebrado ya varias veces, aunque no estábamos haciendo otras celebraciones que debemos hacer y ahora sabemos cuán importantes son y que las estamos siguiendo con todo el corazón en este tiempo. Sí, volviendo un poco a ello, todos los años a partir del 25 de Kislev, el calendario lunar hebreo, que corresponde en el calendario occidental gregoriano, más o menos entre finales de noviembre e inicios de diciembre, aparece esta celebración santa. Y el pastor Roberto y la pastora Pilna nos decían ayer, Hanukkah no es la Navidad de los judíos. Y los pastores Sarmiento hicieron nuevamente énfasis, Hanukkah no es la Navidad. Y nosotros les vamos a decir nuevamente, Hanukkah no es la Navidad de los judíos. No, señor. Por favor, tenga muy claro, Hanukkah viene en su origen hebreo de la palabra dedicación, nos lo estuvieron diciendo una y otra vez ayer los pastores, y esta dedicación más que un festival de luces o de las luminarias, esta celebración de dedicación de parte de los macabitas o de los macabeos, trae toda una historia, una conmemoración y trae un sentido de pertenencia que nosotros debemos abordar y tener en nuestro corazón muy claramente. Amén. La rededicación del segundo templo de Jerusalén, un asunto que ocurrió más o menos en el año 165 antes de la era común, nos trae mucho más que historia. Nos trae una palabra que seguramente a nuestro corazón llama constantemente, que ayer la mencionaba nuestra pastora Jenny Sarmiento y yo la sentí como muy mía, y es remanente. El Eterno siempre guardará un remanente. Hubo un remanente que guardó su identidad, que no permitió ser helenizado, que no se mezcló con la cultura, que dijo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a renunciar a los principios y a los preceptos del Eterno, ¿sí? Los helenos en este caso, el reinado sirio que hubo ahí, porque fue precisamente la rededicación fue necesaria y vino porque el rey seleucida Antíoco Epifanes IV fue quien profanó el templo, instalando un altar a Zeus en el lugar donde se adoraba al Eterno. Hizo cosas desagradables, sabemos, como nos decían ayer los pastores, que inclusive sacrificaron unos cerdos que sabemos que era algo totalmente abominable, más para el pueblo judío. Nosotros tenemos que ver en ello que el pueblo macabita, el pueblo macabeo en ese momento liderado por este hombre, ayer hablaban en el juego inclusive de la palabra martillo, ¿sí? El que golpea, el que está ahí, el que tenía clara la visión y la identidad, era alguien utilizado por el Eterno precisamente para guardar la identidad santa. El Señor siempre guardará un remanente fiel que guarda sus principios, preceptos, estatutos y mandatos. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos del Eterno, ahora que estamos llamados a rescatar la identidad, a volver a sus comienzos, seguramente no podemos dejar pasar por alto muchas cosas que debemos entender para este segundo día de Hanukkah. ¿Amén? Hay cositas por ahí, detalles. Las comidas tradicionales en Hanukkah, una de ellas es los latkes, ¿sí? Que son los panecillos de papa que eran freídos en aceite, ¿sí? Por eso precisamente se busca que en ese tiempo de Hanukkah se coman frituras, panes dulces, ¿sí?
lo que actualmente llamamos donas, ¿sí? Pero todo eso tiene una razón de ser. ¿Por qué el aceite? ¿Sí? ¿Por qué frituras? ¿Sí? Y es precisamente porque el Eterno quiere que recordemos muy bien qué ha sucedido, ¿sí? Los que hablan de historia dicen que cuando no conocemos la historia estamos condenados a repetirla si no la conocemos, y eso es una verdad. Tenemos que conocer nuestra historia y ver que el Eterno quiere guardarnos, quiere llamar a su pueblo a que haga las cosas correctamente. Para este segundo día, nuestro enfoque de Hanukkah es la unión familiar, es el matrimonio, es los hijos, es la esposa. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho una pregunta cuando estamos en la soltería y es, ¿con quién me casaré? Hay un libro, hay varios libros que han escrito precisamente con este título, ¿con quién me casaré? Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y como, ¿qué hablará Hanukkah del matrimonio? ¿O qué tiene que ver el matrimonio con Hanukkah? Hanukkah es la rededicación del templo. Y el templo tiene todo que ver con la vida actual presente de la Torá en sus hijos, en nosotros sus hijos. Así es que el matrimonio en este caso tiene mucho que ver con ese rededicar y es precisamente de cuidar de lo que el Eterno nos ha dado. Amén. Claro que sí, pastor. Y no solamente eso, sino cómo se comunica Hanukkah con el templo, que lo vimos ayer con los pastores Sarmiento. Y hoy vamos a ver Hanukkah, el templo, y el matrimonio como templo de Adonai. Ese templo que Adonai instituyó en nosotros los hombres y ha sido una bendición. Y es muy clave lo que tú nos acabas de decir, pastor, y es en la juventud esa gran pregunta que llega en algún momento de la vida. ¿Con quién me voy a casar? Y ese es el punto clave, porque esa es una de las decisiones más trascendentales de la vida y debe ser tomada con sabiduría, no se debe tomar a la ligera, no se debe tomar por azar tampoco, ni solamente por el gusto visual de una persona a la otra. Debe pedirse con sabiduría, con amor, con anhelo y sobre todo, para que todo esto ocurra, debemos ser direccionados por Adonai. La voluntad del Eterno debe entrar en total cobertura para la vida de quien desea casarse. Cuando hacemos la voluntad del Eterno, entre comillas, más hacia nosotros que a la real voluntad de Él, es que comienzan los problemas, ¿sí? Recordemos siempre que el Eterno tiene una voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta. Y en esos condicionamientos es cuando tenemos que en realidad observar si hemos hecho lo que a Él le agrada. Entonces, el punto clave y trascendental de la vida viene cuando tomamos una decisión realmente sabia, cuando el amor ha sido partícipe de ello, pero cuando el anhelo y todo lo que está en nuestro corazón tiene la dirección del Eterno. Ser direccionados por el Eterno es fundamental. ¿Amén? Pero para que la dirección del Eterno esté en nuestras vidas, es necesario que haya una constante comunicación. Debemos orar, debemos orar. Y no es lo último que debemos hacer, es lo primero que debemos hacer, porque a veces la tradición, ¿sí? Lo que nos enseñaban antes, no lo hacían ver así, como que era lo último por hacer, era la última opción, y no, es la primera opción, es la principal, la más importante. Sí, de acuerdo a nuestra cultura colombiana, pastores, haga usted lo posible. Y ya cuando vea que no hay más salida, haga. Llame al Eterno. Ajá, para que él haga lo imposible. Nosotros tenemos que construir la mejor heredad, ¿sí? De parte del Eterno a nuestra vida, precisamente en las bases o en los fundamentos de tomar las mejores decisiones. Para el tiempo de Hanukkah y la rededicación del templo, el matrimonio, en este caso, debe ser la institucionalidad de la familia. Debemos nosotros ver cómo guardar la identidad del matrimonio en un tiempo tan convulsionado como el presente. Guardar la identidad de género como es y lo plantea la Torá, la palabra de verdad, es algo que nosotros debemos hacer. En este tiempo nosotros somos macabitas,
Sí, en este tiempo nosotros somos los macabeos que vamos a luchar con un imperio de actualidad y modernidad que nos está enseñando muchísimas cosas que no son. Y en esa enseñanza de cosas que no son, pastor, muchas veces nos dejamos arrastrar por el qué dirán. Entonces es cuando dejamos de obedecer las cosas del reino, es cuando dejamos de guardar el templo porque dirán que soy muy anticuado, que soy muy religioso. ¿Cómo eso hace en nosotros que muchas veces por agradarle al hombre dejemos de agradarle a Adonai? Y eso es muy importante, amados, que nosotros lo tengamos claro. Siempre va a primar y debe primar en nosotros agradarle a Adonai. Amén. Cuando nosotros buscamos realmente con interés a la voluntad del Eterno, seremos premiados. Y eso ya lo hemos dicho muchas veces, el que obedece no se equivoca, ¿sí? La rededicación del segundo templo de Jerusalén era algo necesario, en esa hora, cuando pudieron ganar en un imposible, porque era un imposible ganar de estos pocos hombres que estaban ahí, que eran los macabeos, contra todo un imperio, ¿sí? Ayer decía nuestro pastor Johnny algo importante y era algo así como si el pueblo del Eterno hubiese ganado contra el mundo entero, y es verdad, porque era un símil, es un comparativo muy interesante de la poca fuerza humana que había en esa hora del ejército del pueblo del Eterno contra el resto de lo que era un ejército realmente de un gobierno. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que el Eterno va a prevalecer sobre todas las cosas. Cada vez que analizamos nuestra vida, en lo particular, lo he hecho muchas veces, desde mi niñez, entiendo por qué el Eterno, desde cuando yo tenía solo 7 añitos, él usaba a la misionera Susan Combs, una tía, y visitábamos algo como un himno que recuerdo de la antigüedad, y hablando de Israel, yo le hacía preguntas como, ¿y qué pasaría si, que hoy en día lo hacen mis hijos, ¿sí? ¿Y qué pasaría si todo el mundo luchase contra Israel? Le pregunté alguna vez y ella me dijo, Israel ganaría. Y yo le decía, pero si en el mapa tú me mostraste que Israel, dijo, no importa, ellos son el pueblo del Eterno, Israel ganaría. En este tiempo, cuando celebramos Hanukkah, encontramos que esto es total verdad, que es así, que el Eterno guardó a su pueblo, que hubo un remanente que guardó su identidad y que nosotros actualmente, en esta carrera de la vida matrimonial, Génesis 1.28, Bereshit 1.28, precisamente el lema de Israel, Casa Integral, nos hace entender que nosotros tenemos que guardar la identidad que el Eterno nos ha dado, como varón, como hembra, ¿sí? Como Adán, como Java, y ella, ¿sí? En Edén, como el propósito que el Eterno entregó en esa primera estancia. Entonces, vamos a avanzar diciendo que los macabeos empezaron a preparar el templo para la rededicación y encontraron que solamente tenían una vasijita de aceite que había guardado el sacerdote en ese momento, ¿sí? Que tal vez solo duraría un día. Y aunque los sabios dirimen a veces acerca de si hubo o no este milagro de que durante 8 días el aceite no se consumió, ¿sí? Y que duró todo el tiempo, pues nosotros podemos creer totalmente que sí sucedió así, porque el Eterno es un Dios de milagros y porque lo hizo precisamente para mostrar su poder al pueblo, para mostrar que si ellos obedecían, Él también les iba a honrar por su obediencia. ¿Qué fue la obediencia que ellos tuvieron? No entregarse a las pautas de lo que les ordenaban los demás hacer y guardar por sobre todas las cosas la Torá del Eterno, la identidad con el Eterno. ¿Amén? Claro que sí, pastor. Y hay algo muy interesante en lo que acabas de decir. Y es que ellos, con lo que encontraron, con lo poco que encontraron, los pocos elementos y el poco aceite que había, ellos avivaron la llama del templo y guardaron ese templo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el matrimonio? Mucho, amados. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos y tener la bendición de Adonai, entonces estamos otra vez
haciendo una dedicación al templo. ¿Por qué? Porque cuando nace un matrimonio, cuando se instaura el matrimonio y llegan a formar ese hogar, porque la casa es el lugar donde vivimos, pero el hogar es el que construimos nosotros como pareja. Y cuando como hogar empezamos a celebrar Shabbat, empezamos a guardar el día santo, ¿qué se levanta? Un altar familiar. ¿Y qué hay en el altar? Un templo. Amén. Esa es la relación que hay. Estamos construyendo casa para Adonai. Exacto. Y cuando construimos casa para Adonai, estamos haciendo esa reedificación, rededicación a Adonai. Estamos, como decían nuestros pastores Sarmiento ayer, que me pareció muy lindo, cuando ellos decían esa honra al templo. Y cuando nosotros nos reunimos en Shabbat, y ahorita que nos estamos reuniendo, Israel Casa Integral en las naciones, imagínense cuántos hogares están levantando altar y están reedificando el templo de Adonai en sus hogares, en sus vidas. Y no solamente eso, sino la importancia que tiene esto al trascender a nivel generacional. Amén. Lo que sembremos hoy para el futuro de nuestros hijos quedará sin duda alguna. Nosotros vemos muchas cosas que han sucedido en este tiempo de pandemia, como otros hogares no tuvieron el triunfo que de pronto, gracias al Eterno, algunos hemos tenido. Y nos preguntamos qué sucedió. Y sucedió que tal vez antes de ese tiempo que vino como pandemia, no tuvieron nunca una relación real, sincera, de cercanía, de matrimonio y de amor. Entonces, cuando vino la dificultad, vemos que se desmoronó lo que había. Gracias al Eterno por cada hogar en las naciones, por los hogares de Israel Casa Integral. Y veamos ahora, según las Escrituras, qué consejos nos da el Padre acerca de honrar el matrimonio. ¿Amén? Dice la Escritura, si tienen ahí su Escritura, por favor, ábranla por un momento. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, comienza con una palabra que nosotros hemos ya mencionado en sus apartes y que nos debe entrar al corazón, y dice, honroso, honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Adonai. Honroso. Nos está dando la recomendación el Brit Hadashah de que el matrimonio sea realmente honroso, que llevemos con honra esta institucionalidad del matrimonio que fue fundada efectivamente por el Eterno. Y para que lo entendamos mejor, amados, lo voy a leer, pastor, permíteme, en esta versión, y dice, téngase en alta estima entre todos el matrimonio. Amén. Y mantengan pura la relación conyugal. Pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Mira cómo dice ahí. Y esta parte, la segunda parte de este verso, donde dice, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, tiene todo que ver con lo que pasó con todos los macabeos, cómo profanaron el templo, cómo ocurrió todo esto, y los macabeos vienen a defenderlo, y ellos dicen, y tuvieron en alta estima el templo. Amén. Honroso sea entonces el matrimonio, pero mira ahí lo que dice la segunda parte o línea del versículo 4, dice así, dice, mantengan pura la relación. Manténgase, ¿sí? Esto de lo que sucedió en su momento con el pueblo macabeo, mantener su identidad, es lo mismo que está sucediendo aquí. Mantengan, soporten hasta el máximo de fuego, en realidad y con entereza, lo que es la relación matrimonial. Tengan presente, amados, que tal vez es fácil, ¿sí? Casarse. Es fácil decir, sí acepto. Por eso quiero que se fijen mucho en la diferencia entre construir, dedicar y mantener. Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua Mashiach,
dando gracias a Adonai, Padre, por medio de él. Hay un punto ahí, dice luego, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Y precisamente lo que habíamos tocado hace un momento, el tiempo de encierro, de confinación que tuvo el mundo hace poco, tuvo que haberle traído cosas buenas a la familia, pero por el contrario, a quienes no estaban bien fundados, por desfortuna no trajo cosas buenas, ¿sí? Todo lo que hacéis, comienza diciendo el versículo, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, ¿sí? Hagámoslo honrando al Señor, ¿sí? Sí, y está diciendo, luego le da un consejo aparte a cada una, quien escribe aquí precisamente a todos los que habitaban en Colosas, ¿sí? Y precisamente que es Rab Shaul, el apóstol Pablo, y está diciendo, las casadas estén sujetas a vuestros maridos, un punto fundamental, amén, sí, como conviene en el Señor, pero luego le da un consejo a ellos y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sin duda alguna esto es algo recíproco, esto que nos han enseñado desde siempre no es solo un decir, es una verdad, es un 50-50, es cuando en realidad el Eterno hizo de dos uno solo, es cuando el Señor nos ha dicho que ella está ahí para amar y proteger, pero que Él está ahí para poderse ver como el sacerdote. Son puntos importantes que nosotros debemos tener muy presente en el cada día de nuestras vidas, de nuestros matrimonios. Vemos también, pastor, cómo Adonai en Efesios capítulo 5, versos 21 al 27. Vamos a leerlos. Dice, y sométanse unos a otros en el temor del Mashiach. Las casadas, nuevamente, estén sujetas a sus propios esposos como al maestro, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la comunidad está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo, no solo cuando nos compran cosas lindas, no solo cuando nos invitan a cenar, también cuando muchas veces cuando se exhorta. Cuando se exhorta, sí. Claro que sí. Pero, y eso no nos gusta, pero debemos hacerlo en todo, dice la escritura. Así no nos gusta. Acá no dice si nos gusta, dice en todo. Y dice también, esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Verso 7. Para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Amén, la novia. Y mira lo hermoso que dice esa versión, ¿no? Aquí en esta dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la novia y se entregó a sí mismo por ella. Amor total, amor hasta el extremo, amor que entregó su vida, y lo hemos hablado y lo hemos oído, y cada día eso cautiva nuestro corazón, pero para este tiempo de Hanukkah debemos nosotros entender que es precisamente la unidad familiar lo que hace la realidad de la celebración. Sí, muy hermosas las velas, tener presente lo que es todo el compendio de la celebración, el dreidel, ese dreidel es algo importantísimo en muchas cosas, aunque nosotros quisiéramos verlo como una simple figura física y ya. Para mi hijo, como mi hijo ha entendido esto, nos ha llamado la atención porque él hace cosas que a veces nos dejan abismados de cómo el Eterno le habla a la vida de mi hijo en lo personal. Pero aquí este marido es amar, descubrir, sí, ese amar no solo de algo de sentir, no, ahora recordemos que ese amar en nuestro caso, cuando hemos conocido la Torah, es una decisión, el amor es una decisión, y ese amar es la decisión de que yo cubro, que yo protejo, que yo respeto, que yo guío, que yo sustento. ¿Sí? Y que yo corrijo. Y que yo corrijo.
Amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la novia Ujú. y se entregó a sí mismo por ella. La mayor prueba de su amor es precisamente eso, que él entregó su vida por la asamblea, como dice ahí la escritura. Sí, señor. También nos dice algo en Primera de Pedro, pastor. Primera de Pedro, capítulo 3, Ujú. versículo 7, miremos, dice así. Dice, de la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Ujú. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Escúcheme bien, hay palabras claves en este versículo. La primera parte dice, honrenlas. Y la Ujú. segunda parte dice, son coherederas. Ese honrar, nuevamente, cubrir, proteger todo lo inherente que hay ahí, Ujú. en realidad lo que es honrar. Y lo segundo es cómo vemos a nuestras esposas, ¿sí? A nuestra esposa, ¿no? A quien nos ha entregado el Eterno. Dice, son coherederas. Saber que ellas están en la misma calidad y en la misma posición que nosotros. Nosotros no podemos ver a nuestra esposa como inferior. Tampoco es bueno que la vean como superior, pero saber que estamos a la misma altura delante del Eterno y saber que el Eterno nos las ha colocado ahí para ser nuestra ayuda idónea, nuestro soporte. Amén. Están al lado de nuestro corazón y eso siempre lo hemos hablado en muchas oportunidades. Están ahí al lado de nuestro corazón precisamente para eso, para ser amadas, para ser cubiertas, para ser protegidas. Así es. Pero para que esto se cumpla, nosotras como mujeres tenemos un rol fundamental y es no ser rencillosas. No ser, decimos en Colombia, cantaletosas, El pastor Roberto dice. históricas. Sí, y, Parecemos el libro de historia de la casa. sí. Y hay razones en eso, ¿no? Sí, Hay razones fundamentales en eso y es precisamente cómo mantener la unidad y cómo precisamente no ir hacia el extremo donde la unidad se pierde, ¿sí? y todo esto, pastor, se logra mucho comunicando. Cuando nosotros estamos de verdad tan compenetrados con nuestro esposo o con nuestra esposa, que es muy fácil hablar, que no nos va a dar miedo ir a exponer algo que no nos gusta, algo que nos molesta, siempre dentro del marco del respeto. Y dentro del marco de que estamos reedificando la casa de Adonai, de que estamos reedificando el templo, así como los macabeos lo hicieron, con ese respeto, con esa reverencia, debemos mujeres, nosotras, como mujeres de casa, como las señoras de casa, como esa mujer sabia y prudente de Proverbios 31, de la que nos habla la escritura de una manera tan poética y tan linda, con ese mismo respeto debemos guardar nuestro hogar. Y esto viene, pastor, también hablando del celo del templo por Adonai. Amén. Debemos ser cuidadosos, respetuosos. Tenemos que tener siempre la concepción de que la institución de la sociedad, la base de la sociedad, que es el matrimonio, debe ser cuidada. Y a veces se nos olvida a nosotras como mujeres que ellos son nuestra autoridad. Bajo los preceptos de la Torá, ¿no? La Claro que sociedad sí. lo hace de una forma muy diferente, por desfortuna, a pesar de que en alguna forma la religiosidad lo plantea de alguna forma en otros aspectos o en otros niveles, digámoslo así. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice así la escritura, pero a los que estén unidos en matrimonio, ¿sí? Hablando otra vez, Rab Shaul, apóstol Pablo, en este caso a los que habitaban en Corinto en su primera carta, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es nuevamente una recomendación para él y para ella. Lo estábamos viendo en Colosenses,
capítulo 3, cuando habíamos leído, habíamos pasado por ahí, las recomendaciones que se nos daban ahí, y aquí al volver ahora a Corintios, se escribe a los que están en Corinto, y el Rab Shaul hace claridad diciendo, para ustedes esta recomendación, y para ellas esta otra. ¿Cuál? La mujer no se separe del marido. Quizás el camino más fácil que tiene actualmente la sociedad es ese. ¿Sí? No Es me muy gustó, fácil no decir, quise, vámonos. no funciona. No funcionó, separémonos. ¿Sí? Y cuán difícil es encontrar esos matrimonios de antaño. Esos Ay, sí. matrimonios de antaño que nos dejan abismados. ¿Y cuántos llevan? 45 años y todos 45 años y abren sus ojos abismados. ¿Por qué? Porque ahora encuentran matrimonios y el más duradero tiene 3, 4 años. ¿Sí? Entonces, por eso cuando les dicen que llevan tanto tiempo, todo el mundo se sorprende. Pero es el derecho de lo que debe ser realmente como debe ser. Por eso Rab Shaul le está diciendo, mujer, no se separe del marido, y luego le dice a él, el marido no abandone a su mujer. El Eterno tiene un propósito en darnos estas recomendaciones por medio del apóstol, y es precisamente guardar la identidad que hay y el celo que hay y el amor que hay y la institucionalidad real santa Kadosh que hay en el matrimonio. Precisamente lo que hicieron los macabitas, guardando su identidad y no dejándose helenizar, no dejándose mezclar con la cultura de ese momento, no dejándose subyugar bajo un régimen que le decía abandone, abandone por completo su identidad y hágase ahora a esta nueva. Y ellos dijeron, no, no lo hacemos. Si necesitamos morir, moriremos, pero no lo vamos a hacer. Y es lo que hace la sociedad actualmente, pastor. Es lo que hemos visto asombrosa y pesarosamente. Y es, todo es normal. Así. Nosotros somos los que estamos mal. Sí. Y no, tenemos que ser muy claros y muy objetivos en eso. Amadas, nosotras somos las que sustentamos el hogar en oración. Es tan importante que nosotras oremos constantemente. Si los macabeos no hubiesen orado, porque yo me los imagino y yo me imagino a estos macabeos en el templo orando, clamando para que el aceite no se acabase y ellos pudiesen realmente reedificar ese templo, ese inicio, esa llama, nuevamente. Exacto, nuevamente consagrarlo. Amada, lo que le voy a decir es muy importante. Si usted cree que faltan cosas en nuestros hogares, porque siempre hay algo por aprender, aprovechemos estos 8 días, estos días maravillosos, bueno, ya 7 porque este es el segundo día, Sí. pero estos 7 días, y cuando usted encienda su januquilla, cuando usted encienda esa vela, pídale dirección y sabiduría al Eterno, porque dice la palabra que el que se halle falto de sabiduría, pídala y será dada. ¿Cómo, pastora, yo hago para direccionar a mis hijos? Pidamos sabiduría. ¿Cómo hago, amada, para poder estar y ser la esposa que Adonai quiere para mi esposo? Ahí mismo está la respuesta. Nosotros cuando hablamos con las parejas decimos, no ores, haz de mí la esposa que él quiere, porque seguramente la esposa que quiere Jorgito no es la que Adonai quiere para él. Yo siempre oro que haga de mí la esposa que Adonai quiere para él, pero que haga de él el esposo que Adonai quiere para mí, y que haga de los dos los padres que Adonai quiere para nuestros hijos. Esa es la oración correcta. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra dice que debemos ser direccionados por Él. ¿Y qué mejor modelo que Él? ¿Qué mejor dirección que la de Él? Amadas, en estos 7 días, amen a sus esposos. Recuerden que les enamoró. Busquen la vida, familia. Exacto. Estén juntos. Siempre estén juntos. Así como los macabeos se unieron y rededicaron el templo de Adonai. Amén. Este es tiempo de milagros. Y eso nos lo estaban diciendo ayer los pastores. En general, todos los que participan. Sí.
Este es tiempo de milagros. Hanukkah es el tiempo del milagro para tu matrimonio. Para tu hogar, para tus hijos y para ti. Amén. Shalom, shalom. Yag Sameach Hanukkah. Les dejamos y continúen con esta festividad. Acompáñenos a continuarla y por favor no se pierda los próximos días. Las enseñanzas están realmente maravillosas y poderosas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom. Yag Sameach Hanukkah. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.